Es el primer visitante interestelar que atraviesa nuestro sistema solar, del que se tiene registro científico y del que se pudo seguir su trayectoria y analizar sus extraordinarias características, las cuales, por cierto, impidieron identificarlo como cometa o asteroide, y al que el reputado científico de Harvard, Abraham Avi Loeb, se ha referido como la primera sonda extraterrestre que visitó nuestro vecindario. Hola a todos, gusto en saludarles. Soy Basilio Cot y aquí estoy otra vez con ustedes. Hoy voy a compartirles los detalles de uno de los sucesos astronómicos más extraordinarios que se tenga registro y que ha generado toda clase de especulaciones de los científicos más prestigiados en el mundo astronómico. Acompáñenme para conocer a Oumuamua, la posiblemente primer sonda artificial extraterrestre que visitó nuestro sistema solar aquí en nuestro vecindario. Era octubre de 2017 en un telescopio de Hawái, cuando se detecta por primera vez la presencia de un objeto con características poco comunes en el universo, a 33 millones de kilómetros de nosotros y en dirección a nuestro sistema solar. Inmediatamente, 14 de los más connotados científicos y astrónomos del mundo lo empezaron a estudiar. Aunque aparentemente poseía características similares a un asteroide o cometa, su excentricidad orbital, que no es otra cosa que diferenciar de un objeto con una órbita a un objeto que se traslada en línea recta, era demasiado alta, la más alta observada en un objeto en nuestro sistema solar. Esta excentricidad orbital, más la dirección de donde provenía, lo hacía ser un objeto que probablemente provenía del espacio profundo y no estaba ligado a nada dentro de nuestro sistema solar. Oumuamua, que en hawaiano significa explorador, parecía haber sido expulsado del sistema en el que se encontraba por algún objeto masivo de gran gravedad y resultaba difícil de encasillar en algún fenómeno específico, lo cual abrió la puerta a cualquier cantidad de teorías y especulaciones entre los científicos del mundo. Como mencionaba, algunas de sus características eran difíciles de encasillar en alguno de los objetos conocidos en nuestro espacio cercano y dejaban sorprendidos a los científicos y astrónomos. Les comparto algunas de estas características. Su forma fue lo primero que destacó. Los objetos que podemos identificar flotando en el espacio normalmente tienen una forma más cercana a la circunferencia, es decir, el golpe con otros objetos sólidos, su propia masa principalmente y gravedad, más los jalones externos de las fuerzas gravitacionales durante sus viajes, hacen que si son amorfos, vayan desgastándose, entre comillas, con el tiempo y se vayan haciendo más o menos redondos. Haciendo una analogía, es similar al proceso de los guijarros de piedra en un río, en el que el movimiento y el entorno hacen que la mayoría vayan teniendo la tendencia a hacerse lisos y redondos en su forma. Oumuamua no lo es, tiene una forma alargada tipo puro, de aproximadamente entre 250 y 450 metros de largo, por aproximadamente unos 35 o 40 metros de ancho. Los científicos aún expresan diferencias de opinión al respecto. Era de color rojizo y que además venía rotando rápidamente, pero conforme rotaba, cambiaban las tonalidades, como si de un lado tuviera unas características y del otro lado tuviera otras. Su trayectoria era caótica y se pensaba que era un cometa y que los gases que expelía le generaban los cambios. Se dice caótica porque no puede ser identificada una periodicidad en la rotación, y más bien esta era impredecible, como al azar. Por otro lado, brillaba de manera singular, pero no era un brillo constante, sino que tenía cambios abruptos al azar, probablemente por lo que les mencionaba de su rotación y diferencias en su superficie. Se planteaban las hipótesis de que en su composición contenía metales precisamente por su densidad y que en algunas caras probablemente tenía ciertas áreas pulidas por su capacidad de reflexión de la luz. A diferencia de los cometas, que normalmente son de hielo y al acercarse a una estrella se van sublimando los gases dejando una cauda, Oumuamua no tenía ninguna cola visible. Además se consideraba como seco, es decir, de una composición más sólida. Su velocidad se estimaba en unos sorprendentes 95,000 kilómetros por hora
y su paso por nuestro sistema solar fue demasiado rápido para poder establecer más y mejores conclusiones. Todo lo anterior está basado en apenas 3 días de observación, que fue lo que duró el tiempo que tuvieron los científicos más convenientemente, con lo que los números y características no ayudaban a identificarlo con claridad. Se piensa en asteroides, pero no actúa como uno ni tiene su forma característica. Se piensa en cometas, pero no tiene la característica cola de desintegración y su aceleración fue completamente inusual en cualquiera de los dos objetos. Entonces, ¿qué era? Básicamente los científicos han terminado por descartar cualquier clase de teorías y se centraron en dos grupos que apoyaban dos de las principales teorías en discusión. Una más orientada a una conformación natural y la otra más extraordinaria, que fuera artificial. En el caso de la explicación natural, los científicos explicaban que aunque poco probable, pudiera ser un iceberg de hidrógeno. Estos, producidos en sistemas nebulosos, normalmente no llegan hasta nosotros. Sin embargo, algo pudo haber ocurrido que lo terminó expulsando a gran velocidad y nos pasó por el vecindario en 2017. Eso explicaría su brillo, el que la cola no fuera visible, y su posible aceleración por nuestro Sol. Aunque natural y plausible, termina siendo un suceso poco probable, pero posible y del mismo modo extraordinario. Por otro lado, quienes se enfocaron en la teoría de una sonda artificial fuera de control, argumentaban precisamente sus características similares a las de una sonda de las denominadas como velas solares. Sin embargo, cuando SETI, este programa para la búsqueda de señales de radio de procedencia extraterrestre, le dio seguimiento, no detectaron ninguna emisión proveniente de Oumuamua. Ambas están sobre la mesa, y ya que no tenemos más información sobre Oumuamua, pues se quedarán para la especulación hasta que nuestra tecnología más moderna hoy día, para observar el espacio, nos permite identificar otro objeto similar con más tiempo de anticipación y estudiarlo con más detenimiento y meticulosidad. Hablar de Oumuamua como un objeto artificial que evidentemente no es nuestro y que supondría la existencia de inteligencia extraterrestre para su fabricación es una teoría aventurada y muy poco común encontrar entre los científicos. Sin embargo, los hay que la sostienen y hasta hay un libro que se escribió al respecto. Si tenemos que ponerle un nombre que represente a esa comunidad de científicos que respaldan esta teoría de una sonda artificial, nunca podríamos dejar de mencionar a Abraham Avi Loeb. Loeb es un físico teórico estadounidense nacido en Israel en 1962, que ha sido multigalardonado y honrado con muchos reconocimientos y posiciones de liderazgo en algunos de los organismos más reputados del mundo en esas áreas del conocimiento de la ciencia espacial. Actualmente es profesor en Harvard, en donde maneja un proyecto llamado Galileo, del que les explicaré ahorita en un momento más. Antes, les comparto algunos de los reconocimientos y logros en la carrera de este reputado científico Abraham Avi Loeb. Le fue otorgado el premio Kennedy, el Guggenheim, el Chambliss de la Sociedad Astronómica Estadounidense. Recibió invitaciones y becas honoríficas en universidades como Cornell, la Universidad de Tel Aviv, Instituto de Tecnología de California, en la Universidad de Melbourne, en el Instituto Weizmann de Ciencias y en los observatorios astronómicos de Carnegie, Leiden, en el de las Cumbres de Santa Bárbara y en la Escuela Normal Superior de Pisa. Lo eligieron miembro de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias. Fue director del Departamento de Astronomía de Harvard, presidente del Consejo Consultivo del proyecto Breakthrough Starshot para lanzar naves muy ligeras con forma de vela al espacio hacia estrellas cercanas e impulsarlas con láser. Y fue fundador de la iniciativa de agujeros negros de Harvard, primer centro interdisciplinario en el mundo para este propósito. Ha sido miembro del Consejo de Asesores del presidente en Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca. Fue enlistado como una de las 25 mentes más influyentes en ciencias espaciales por la revista Time y hoy día es uno de los 14 israelíes más relevantes de la última década. Para que se den una idea de quién estamos hablando.
Stephen Hawking iba a comer a casa de Abraham Avi Loeb y tenían una buena relación. Ambos con mentes privilegiadas que han hecho avances significativos en temas como materia oscura, agujeros negros, técnicas innovadoras para el descubrimiento de exoplanetas, púlsares y estrellas hiperveloces en galaxias muy lejanas, y los efectos de agujeros negros supermasivos en la formación de muchos planetas rocosos, por mencionar algunas de sus más grandes aportaciones. Pues bueno, ¿por qué les digo todo esto? Porque tenemos que dimensionar y entender el tipo de mente que es capaz hoy día de establecer una teoría tan extraordinaria respecto a que Oumuamua era una sonda extraterrestre artificial. Si esta mente, Abraham Avi Loeb, está detrás de esta teoría, es para tomarse muy en serio. Abraham Loeb tiene más de una década dedicado a proyectos que busquen vida extraterrestre. El más reciente es el proyecto Galileo del que les hablaba hace un momento. Este proyecto tiene el propósito de que en máximo 2 años, repito, máximo 2 años, con toda la tecnología disponible, los telescopios, radares, sensores, dispositivos de rastreo y análisis más modernos con que contamos, seamos capaces de identificar artefactos y tecnología no humana en el espacio exterior o en nuestro propio planeta. Al igual que SETI lo hace con la búsqueda de posibles señales de radio de procedencia extraterrestre que pudieran llegar a la Tierra, el programa Galileo de Loeb busca un Z, es decir, un programa que en lugar de buscar señales de radio, busque artefactos de procedencia claramente extraterrestre. Para dejarlo claro, el programa Galileo va a rastrear al mismo tiempo la posible existencia de sondas interestelares en el espacio, como de acuerdo a su teoría lo era Oumuamua, como también los artefactos en la Tierra, estos que conocemos como ovnis, o más recientemente bautizados por el gobierno de Estados Unidos como WAP, fenómenos aéreos no identificados. Loeb, con su iniciativa, ha roto paradigmas, ha criticado duramente a la comunidad científica por su ceguera y poca apertura de mente ante las posibilidades infinitas de nuestro universo, lo cual le ha generado cierta animadversión en ciertos sectores. Sin embargo, él no se intimida. A poco tiempo de difundir su iniciativa, muchos científicos de otras universidades del mundo se le unieron, al igual que algunos funcionarios del gobierno de Estados Unidos le mostraron su simpatía y algunos otros se le unieron, además de que empresarios simpatizantes aportaron financiamiento y fondos al proyecto. Él intenta explicarse con 2 frases muy ilustrativas y citó una máxima de Sherlock Holmes que Loeb ha hecho suya y que dice, cito, cuando eliminas toda solución lógica a un problema, lo ilógico, aunque imposible, es invariablemente lo cierto. Cierro la cita. Y otra, en que hace la analogía del soldado que decide ponerse sobre el alambre de púas para que sus compañeros avancen encima de su cuerpo y no se lastimen. Loeb dice que si su sacrificio ante la comunidad académico-científica es suficiente para que el tema de la vida inteligente extraterrestre en el espacio exterior o ya aquí en nuestro planeta se ha visto precisamente con seriedad por la ciencia y se impulse a las nuevas mentes a entrarle a la discusión y el estudio sin el temor al descrédito, todo habrá valido la pena. El tiempo le dará la razón. Lo que sí es un hecho es que sí es pertinente la pregunta de por qué una mente tan reconocida y tan galardonada por el mundo de la ciencia espacial se aventura a proponer esta clase de teorías y proyectos. Quiero pensar que Loeb lo ha pensado muchísimo y ha encontrado los elementos suficientes para embarcarse en un compromiso de esta naturaleza. Cuando a inicios de 2021, Loeb fue entrevistado por Lee Billings, este escritor científico que ha escrito libros sobre exoplanetas y vida extraterrestre, y se le cuestionaba sobre su crítica a la comunidad científica actual. Loeb decía, lo voy a citar y creo que sus palabras las hago mías. Dice Loeb, cito, mi mensaje es que hay algo que no es del todo sano en la comunidad científica actual. Hoy en día hay demasiados científicos a quienes lo que más les motiva es satisfacer su ego, obtener honores y premios
y demostrar a sus colegas de profesión lo inteligentes que son. Tratan la ciencia como un monólogo sobre sí mismos, en vez de como un diálogo con la naturaleza. Construyen cámaras de eco, haciendo que estudiantes e investigadores postdoctorales repitan sus mantras para amplificar su voz y promover su imagen. Pero ese no es el objetivo de la ciencia. La ciencia no versa sobre nosotros, no consiste en encumbrarnos ni en engrandecer nuestra imagen, sino en intentar comprender el mundo y el universo. Y se supone que eso constituye un aprendizaje en el que vamos asumiendo riesgos y cometiendo errores. Cuando uno trabaja en la frontera del conocimiento, no puede saber de antemano cuál es el camino correcto. Esto solo se descubre a través de los experimentos. Cierro la cita. Es tremendo Loeb criticando a la comunidad científica. La verdad, yo me siento totalmente identificado con lo que él describe en estas palabras. Y en otro momento de la entrevista, al hablar sobre sus motivaciones, Loeb dijo, y cito, y por lo que respecta al riesgo, se supone que en ciencia hemos de poner toda la carne en el asador. No podemos eludir ciertas ideas por miedo a las consecuencias de discutirlas, porque eso también conlleva un gran riesgo. Sería como cuando le ordenaron a Galileo que dejara de decir que la Tierra giraba alrededor del Sol y que dejara de mirar por el telescopio porque aquello era peligroso para la filosofía de la época. No deberíamos querer que esa historia se repita. Necesitamos un diálogo abierto entre científicos, donde se presenten ideas diversas y donde sean las pruebas empíricas las que decidan cuál es la correcta. En el contexto de Oumuamua, mi postura es que las pruebas disponibles sugieren que ese objeto era artificial, y la manera de verificarlo es encontrar más ejemplos y examinarlos. Es así de simple. Cierro la cita. Voy a cerrar este video con esta frase que leí recientemente que dice, cito, es más científico cuestionar a los científicos que creerles ciegamente. Cierro la cita. Espero que les haya gustado esta historia. Sin duda la historia de Oumuamua, este viajero espacial interestelar, dejó más incógnitas que respuestas y seguramente en el futuro podremos tener la oportunidad de explorar algún otro objeto interestelar que atraviese por nuestro vecindario. Les espero en mis medios de contacto. Recuerden que si tienen historias de ovnis, pueden compartirlas conmigo. Manejaremos los detalles de su experiencia con seriedad y discreción. Compártanme en mi correo sus historias, las evaluaremos y si son consistentes, pronto las tendrán en un video para la posteridad. Recuerde que en mis canales, Basilio Cod en YouTube y Basilio Armando Cod en Facebook, quiero enfocarme especialmente en los incidentes o historias de Tampico y las Huastecas. Pero todas son bienvenidas, no importa en qué parte del planeta hayan sido vividas. Soy Basilio Cod y conmigo tiene una voz confiable y estudiada para sus historias. No se pierdan el próximo video, seguramente les gustará la historia. Nos vemos.